Vale. Pues nada, ¿se oye bien o tengo que acercarme al micro? No, yo creo que se escuchará bien. No Sí. estoy muy segura. Vale. Dale. Vale, pues no me hagas el spoiler. Vale, pues nada, muy buenos días, gracias por venir a nuestra charla, ¿vale? Venimos desde Todas Gamers y bueno, aquí está Akuzo Kosan, la persona que me pone complicado escribir su nick. Yo soy Darko LF y este es Merenplat. Bueno, somos parte de la redacción de Todas Gamers y Todas Gamers es, gracias por venir, buenos días, se me olvidó decirlo como siempre. Todas Gamers, para quienes no nos conozcáis, somos una web independiente de videojuegos que nos caracterizamos porque solamente estamos compuestas por personas por mujeres, tanto cis como trans y personas no binarias. Hacemos artículos de opinión, análisis y nos gusta decir que a veces incluso tienen relación con videojuegos, ¿vale? También tenemos podcasts, hacemos streaming, charlas, etcétera. Y bueno, la cuña publicitaria es que hemos sido finalistas a Mejor Libro de Ensayo en los Ignoturs 2021, que se le llevó La Nave Invisible a mi pesar. Y yo no sé. No hay beef, ¿eh? Entonces nada, vamos a hablar un poco de evolución de grandes sagas de videojuegos, concretamente nos da tiempo a 2. Y antes de empezar a hablar de sagas y tal, pues voy a hacer una breve introducción histórica que consiste en resumir 50 años de historia de videojuegos en 8 minutos. Entonces me voy a dejar muchas cosas. Vale, entonces, antes de empezar, hay que mencionar que cuando yo leo de fuentes históricas sobre historia del videojuego es que hay un gran sesgo porque casi todas las fuentes que llegan son anglosajonas, concretamente de Estados Unidos, y escritas por hombres. Eso quiere decir que siempre hay un sesgo inconsciente de lo que se va a contar y cómo se va a contar y lo que se da prioridad. Entonces, antes de hablar de historia del videojuego hay que pensar qué hay antes del videojuego, ¿vale? Se suele hablar de la prehistoria del videojuego a principios del siglo XX, cuando empiezan a surgir los pinballs y otros juegos con elementos electromecánicos. La parte importante es la parte electrónica. ¿Vale? Se suele considerar el primer videojuego de Tennis for Two, que es el que tenéis en la imagen, que es un juego de tenis en un osciloscopio, ¿vale? Son físicas sencillas de colisión fáciles de implementar, ¿vale? Y es de 1958. En el 72 tenemos dos puntos importantes, que son en septiembre sale la Magnavox Odyssey y en noviembre sale Pong. Hay muchos líos de si Bushnell copió del tenis el tenis que tenía la Magnavox Odyssey, entonces se hizo de oro. Bueno, hay muchísimo lío ahí, de señores pegándose. Y nada, entonces podemos considerar, como tal el videojuego se considera la década de los 70. ¿Qué es lo que hay principalmente? Arcades. Los muebles grandes que tienen la electrónica específica para cada uno de los juegos, y poco a poco se empieza a desarrollar un pequeño mercado doméstico, sobre todo para crear adaptaciones de esos arcades para jugar en casa, que bueno, es bastante rudimentario. Tendríamos una primera generación de consola con la Magnavox Odyssey y una segunda generación con la Atari 2600 de algunos ejemplos, ¿vale? Siguiente paso, 1980, ¿vale? Aquí lo más destacable es el track del 83. Cuando hablo del sesgo, es que el track del 83 fue relevante en Estados Unidos. Lo que sucedió fue básicamente que empezó a inundarse de juegos malos sin acabar el mercado, se hizo burbuja, hizo ¡pum! Y entonces hubo una crisis en ese mercado. De ahí surge, por ejemplo, el sello de calidad Nintendo, que era básicamente Nintendo aprovechó la coyuntura y dijo que empezó a poner un sellito en todos sus juegos, y ese sellito garantizaba que eran juegos que estaban sin bugs, se podían jugar desde el principio, eran juegos terminados, hechos, que no estaban para sacarte dinero. Tenemos también la tercera generación de consolas, que destacó la NES por, si os fijáis en las fechas que he puesto, en Japón sale en 1983, en el mercado norteamericano en 1985 y en el europeo en 1986. Esto es muy importante porque al principio, ya veis, hay 3 años de diferencia desde que sale la consola en Japón hasta que llega a Europa. Cuando hablamos de mercados de videojuegos, que no lo he mencionado, siempre consideramos 3 grandes mercados: Japón, Norteamérica y Europa. Muchas veces el recorrido que hacen los juegos es Estados Unidos-Europa
o Japón, Estados Unidos, Europa. Eso quiere decir, pues como veis, que las cosas tienen que pasar primero por Estados Unidos, luego veremos un ejemplo de que a veces tienen que pasar también por el filtro adaptado del juego a Estados Unidos, hasta que ya finalmente llegan a Europa. Y bueno, aparte de la NES está pues así la Master System que pueda sonar. Tenemos también la cuarta generación de consolas, con la Mega Drive Genesis, la Super Famicom, la Game Boy, ahora no me sale el nombre de la de Sega, que se piñó. Está el mercado de los ordenadores domésticos y microordenadores, que eso sobre todo da muy fuerte en Europa. Llegamos a 1990, esta es una década bastante importante por dos cosas muy importantes. Llega la tercera dimensión a los videojuegos y llega el CD. La tercera dimensión básicamente redefine cómo se piensa, cómo se crean, cómo se juegan y cómo se crean y cómo se juegan los videojuegos. No se sabía cómo jugar con 3 dimensiones, había todo un mercado de 20 años que era solamente en 2 dimensiones, y algo tan básico como una cámara de cómo se mueve, cómo se controla, se tiene que definir aquí. De hecho se habla de Mario 64, el plataformas que define cómo se va a usar la cámara en los juegos de plataformas desde ese momento. Tenemos la quinta generación de consolas, PlayStation, Nintendo 64, Sega Saturn, la Sega 32X, la llamada guerra de consolas, que sobre todo se dio entre Nintendo América y Sega América. La llegada de Europa de Final Fantasy VII, que hay que destacar que es uno de los primeros grandes JRPGs que llegan a Europa, sí que tiene el boom en el mainstream y tal, y que bueno, ya a través de Estados Unidos tuvieron un lío con los Final Fantasy, salió 1 y 2, luego salió el 6 que lo llamaron 3, el 7 lo llamaron 7, un caos, y bueno. Sexta generación, año 2000, ya veis las fechas que sale PlayStation 2, marzo de 2000 en Japón, octubre de 2000 en Norteamérica, noviembre de 2000 en Europa. Ya no tenemos que esperar tanto para que nos lleguen las consolas, ya empiezan los lanzamientos simultáneos, también pasa con los juegos. Aún así sigue habiendo retraso en los juegos. Persona 5, que es uno de los grandes JRPGs que ha llegado así raro, que ha llegado a Europa, llegó tras 2-3 años de su salida en Japón y ni siquiera llegó traducido a España, la traducción fue posterior, ¿vale? Es importante también aquí que empieza a salir Internet. Empezamos a tener Internet. La Dreamcast, que es una consola que sale en el año 2001 y que es rápidamente descontinuada porque Sega no tiene dinero, viene con un módem integrado. Sega ya apostaba y sabía que Internet iba a ser muy relevante en el mercado de consolas. PlayStation 2 tendrá un módem, pero es un módem que se añade a posteriori. Y lo dicho, Internet se empieza a popularizar en los hogares, sobre todo también en Europa y en España. Empiezan a surgir los MMO, World of Warcraft, etcétera, empiezan a nacer los eSports. También son los años en los que empieza a surgir el mercado de móviles, los juegos de móviles empiezan a ser relevantes en Europa. También empieza la explosión del indie, ¿vale? Son muchas cosas y bueno, destacar también Nintendo, que se sale un poco de la escalada de teraflops que siguen Microsoft y Sony, con la Wii, que se basa más en un control, en un modelo de negocio más familiar, con un control basado en el movimiento, y la Nintendo DS, que es toda una revolución. Año 2010, ya estamos acercándonos al presente, la octava generación. Aquí hay un hecho curioso en la octava generación, ¿vale? Por lo tradicional, las generaciones de consolas duran como 5 años hasta ese momento. Es el tiempo de vida medio que tienen desde que se lanza una, a los 5 años pues ya se anuncia la siguiente, se empieza la descontinuación, se empiezan las reservas, etc. La octava generación es una generación que dura casi 10 años. Entre medias surgen PlayStation Move y Kinect, que Kinect es un complemento de la Xbox, que es básicamente una máquina de captura de movimiento con la cual tú podías jugar a los juegos con tu cuerpo. No siguió adelante. Y Move es una respuesta un poco similar de parte de Sony con la PlayStation. Básicamente era un control que tú pues lo movías libremente. Se consideraba que era como una especie de generación 1.5 hasta que nos llegaba la siguiente, tal, no sé qué. Y bueno, no siguió mucho más. Y por último está el tema de la realidad virtual, que a finales de la década de 2010 empiezan los primeros pasos, y yo pensaba que iba a tirar más para adelante, pero estamos a 2022 y aunque existe, está muy centrada en juegos de miedo y no ha tenido el boom y el futuro que yo consideraba que está. Bueno, también está en la Nintendo 3DS, en la octava generación, que es una consola bastante importante, y no, para el otro lado. Vale. Y nada, antes de dar paso a mis compañeras,
¿vale? Me quería mencionar de evolución de mecánicas y tal, el caso de Metal Gear, ¿vale? Metal Gear es una saga que lleva estando en 2050 a nivel mecánico desde 1987. Hideo Kojima tiene unas ideas que luego veríamos o nos han vuelto a repetir. En la imagen que tenéis ahí a la izquierda es básicamente la intro de créditos del Metal Gear 2 de 1990. Usa créditos como si fuera una película. Es algo que repetiría en Metal Gear Solid 3, que ahora mismo no recuerdo el año, y que las grandes superproducciones de los últimos años, de Last of Us, Horizon, el God of War, usan ya estos créditos cinematográficos y Kojima lo está haciendo ya en 1990. Luego tiene cosas loquísimas, como por ejemplo nunca recuerdo si es Metal Gear Solid 2 o el 1, en el que uno de los villanos te dice deja el mando en el suelo que voy a moverlo con el poder de mi mente, y lo único que hace es activar la vibración del mando. Pero claro, ¿cuántos juegos conocéis que haga el villano te diga deja el mando en el suelo que voy a moverlo con el poder de mi mente? Son como un mogollón de ideas así interesantes que tiene Kojima que no se vuelven a repetir. Y el caso Metal Gear es importante, que lo he comentado antes, que yo lo llamo corta, pinta y colorea. Básicamente, como los juegos tenían que llegar al mercado estadounidense para que los estadounidenses lo jugaran, claro, no ibas a tener ahí el juego de un comando que se infiltra en una base. No, había que adaptar. Entonces lo que hacen es coger el juego, trocearlo, recolocarlo y tener un juego total y absolutamente nuevo. Empecé a jugar la saga Metal Gear desde el 1 y claro, dije, bueno, yo soy torpe, voy a mirarme una guía. Buscaba guías y no encontraba nada. ¿Por qué? Porque el Metal Gear que llegó a Estados Unidos, llegó a Europa y es el del que hay información así a priori, es un Metal Gear en el cual hicieron esto de corta, pinta y colorea, que rediseñaron el juego como quisieron porque les apetecía mejor que fuera una huida desde la cárcel, por algún motivo. Así nada, y ahora ya voy a dar paso a Chris. Hola. Bueno, yo voy a hablar de Final Fantasy. Lo primero, las fechas en las que voy a hablar son fechas de salida de Japón. Final Fantasy es una saga japonesa de RPG, JRPG. Siempre normalmente, ahora ya no, por lo que ha hecho Dark con lanzamientos simultáneos y demás, ya salen más o menos la misma fecha en todo el mundo. Pero Final Fantasy siempre salía primero en Japón. Y de hecho hay muchos que no salieron en mercado europeo y americano hasta 5 o 6 años, incluso 7 años más tarde. Es una saga que lleva desde 1987, todavía continúa. Estamos esperando ahora mismo el número 16, Final Fantasy 16, pero no son solo 16 juegos. Se cuenta que hay aproximadamente entre remakes, remaster, spin-off, continuidades de juegos numerados, hay más de 100 entregas de Final Fantasy. Intenté buscarlas todas, quería numerarlas, imposible. También depende mucho del mercado, porque en Japón hay muchos títulos que no han salido todavía a mercados europeos o americanos, no van a salir seguramente, pero la contabilidad aproximada de entregas de Final Fantasy oficiales son más de 100. Final Fantasy empezó principalmente originalmente la compañía se llamaba Squaresoft y era una compañía muy pequeña en un mercado muy competitivo, porque el mercado japonés en los 80 era impresionante. Había muchísimas empresas como Nintendo, Enix, que tenían mucha competitividad y todos sacaban siempre unos juegos que entre sí eran un género muy parecido, pero eran muy característicos, y Squaresoft era muy pequeño en comparación con el resto de empresas. Se quedaban sin dinero, solo tenían oportunidad de hacer un juego más y dijeron, se va a llamar Final Fantasy. Tuvo el efecto contrario del que ellos pensaban y fue un exitazo. Se comparaba mucho con Dragon Quest, que es otra saga muy grande, también de origen japonés, y desde que empezó a rivalizar con Dragon Quest fueron sacando entregas más o menos a nivel simultáneo. Cada año había un Dragon Quest y un Final Fantasy. Y la saga se va afianzando, más o menos de Japón sale en
en 1996, creo. Sale primero en Estados Unidos, luego en Europa y se va afianzando muchísimo. Es una saga que probablemente, con todas las generaciones que ha mencionado Dark Horse, ha estado desde las generaciones de los 80, ha continuado. No hay ninguna generación de videoconsolas que no tenga un Final Fantasy. Y la edad dorada de Final Fantasy fue la generación de PlayStation. PlayStation 1, PlayStation 2. ¿Qué pasa? No todo era perfecto. Hubo muchas cosas, tanto a nivel de empresa, de desarrolladores, como a nivel de la saga, que muchas veces han hecho que tuviera un altibajo. Y hay muchas de esas cuestiones que siempre en Square Enix, desde que empezaron a tener éxito con Final Fantasy, es su buque empresa. Dentro de ese buque empresa tienen otro buque empresa, que es Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, casi todo el mundo lo conoce, es cultura pop a nivel general, no es simplemente a nivel de videojuegos. Todo el mundo conoce a Cloud, todo el mundo conoce la espada de Cloud. Y eso siempre ha sido uno de los pecados de Square Enix, principalmente porque siempre le han dado más prioridad a ese juego. Hay, creo que, como unos 15 títulos derivados de Final Fantasy VII, en comparación con los demás. Es bastante, y de hecho ahora mismo estamos teniendo una experiencia otra vez con el remake. Pero no solo eso, intentaron también llevar Final Fantasy al cine. Siempre ha habido muchos problemas en videojuegos en relación de llevarlo al cine. A veces sale muy bien, como en Resident Evil o Lara Croft. Otras veces sale muy mal, como Final Fantasy y... ¿cómo se llama en español? La fuerza interior. La fuerza interior. Básicamente con Final Fantasy y la fuerza interior, Square Enix se fue a la quiebra. Tuvieron que hacer muchas movidas económicas, aliarse con Enix. En esa época era Square. Se unieron a Enix, que son los creadores de Dragon Quest, y se pudieron salvar muy escasamente de lo que es la quiebra, básicamente. Porque la película creo que les costó como unos 100 millones de dólares. Era una de las primeras películas completamente con CGI. Y bueno, a partir de ahí fueron remontando otra vez, dejaron el cine de lado por un periodo breve de tiempo hasta Final Fantasy XV. Y han ido... Una de las cosas que siempre han tenido también es que en temas de publicidad y demás siempre le dan eso, más prioridad a unos juegos que a otros. También intentaron meterse en el mundo de juegos online, fracasaron muchísimo en Final Fantasy XI. De hecho, hay una ley en Estados Unidos creada a base de Final Fantasy XI porque no ponían las formas de pago y cuánto costaba. Entonces, gracias a ellos, ahora sabemos cuánto cuesta una suscripción mensual en un juego online. Y básicamente esas son las cosas malas que tienen. Es una empresa, la desarrolladora de Final Fantasy ha sido una empresa muy avariciosa, siempre han intentado cuanto más mejor, pero también han tenido esa popularidad durante todo este tiempo por muchas cosas. Entre ellas son los elementos en común entre los juegos, son completamente historias que no tienen nada que ver, ni siquiera están situadas en el mismo mundo dentro de la historia del juego, pero tienen elementos en común que son, por ejemplo, los chocobos, que son animales que salen en todas las sagas, Moguri, siempre el sistema de clases, que si jugáis a rol seguramente bardos, luchadores, monjes, etc. Son elementos comunes en todos los juegos. Y también tienen, por ejemplo, el equipo de Final Fantasy durante estos casi 40 años que llevan en activo, han sido siempre los mismos más o menos, y han sabido llevar esas representaciones que tienen y esas características al exterior. Por ejemplo, el compositor de Final Fantasy, Nobuo Uematsu, consiguió llevar una gira por todo el mundo, que se hace más o menos también cada año, con Distant Worlds, con música de Final Fantasy. También tenemos a Yoshikate Amano, que es el director de arte conceptual de Final Fantasy, de casi todo. Tiene un estudio maravilloso en Nueva York ahora y vende los prints. O también tenemos pues
colaboraciones con otras empresas. Por ejemplo, Final Fantasy, por su 35 aniversario, que fue a principios de este año, colaboró con Uniqlo, una tienda de ropa de retail a nivel global, y sacaron una colección de todos los 16 títulos que hay numerados. Sacaron camisetas, básicamente, con cada uno de los títulos, cada una distinta. También por el lanzamiento de Final Fantasy XIII, que misteriosamente es uno de los que casi todo el equipo es femenino y es de los que más se ha criticado. Tuvo colaboraciones con marcas de ropa de lujo como Louis Vuitton, y siempre han intentado que Final Fantasy no sea un nicho solo de JRPG, siempre han intentado globalizarlo a nivel de cultura pop general. Y básicamente pues eso sería todo. Pues quedo yo. Yo vengo a hablar de mi libro. No es mi libro, pero es como la cosa que más me ha obsesionado durante los últimos años, así que yo vengo a hablar de Fallout. Fallout es una saga de videojuegos que empezó en el 97, Darkcore y Chris han hablado de sagas orientales, yo vengo a hablar de lo occidental. Mundo posapocalíptico, amenaza atómica, etcétera, nada que nos esté sorprendiendo ahora mismo, vista la situación del panorama político actual. Y bueno, Fallout comenzó en el 97 con Fallout 1, desarrollado por Black Isle y publicado por Interplay hasta el año 2004, que fue cuando cambió de propietarios, lo compró Bethesda y es actualmente la que los publica y desarrolla. Obsidian, seguramente los conoceréis también por The Outer Worlds, fueron los que publicaron New Vegas, uno de los juegos más rotos pero también más aclamados de la historia de los videojuegos. Son juegos que están basados en un apocalipsis nuclear y como la sociedad, después de la caída de las bombas, después de 200 años, consiguen sobrevivir e intentar reestructurar la sociedad a partir de las cenizas de la civilización moderna. Como ha hablado Chris antes también, el sistema de clases, etcétera, Fallout también coge un poco todo ese sistema de clases de RPG, del tablero de RPG, y los dos primeros tenemos esa visión isométrica, como se puede ver en las dos imágenes, y nuestros personajes se mueven dando saltitos por el tablero, moviéndose en el tablero, realizando ciertas acciones. Si no tenemos ciertos, por ejemplo, puntos de inteligencia, etcétera, no vamos a poder realizar acciones. Entonces, está muy basado en lo que conocemos como es un sistema de rol. Si habéis jugado a rol, funciona exactamente así. En Fallout 3, como también ha dicho Darkcore, ya cambia la generación, se introduce el 3D y pasamos de un juego de tablero, por así decirlo, trasladado a un videojuego, pasamos a un shooter en primera persona, que es ahora mismo la esencia de la saga. Mucha gente conoce la saga precisamente por el cambio que se produjo entre el 2 y el 3 con este cambio. Entonces se convierten siguen manteniendo esa esencia de mundo abierto, pero ahora cada vez más, con mapas cada vez más grandes, con más sitios donde explorar y donde siguen manteniendo esa esencia del principio, de donde las habilidades y la exploración siguen siendo claves para sobrevivir. Es decir, aquí en el 3, si no somos inteligentes, no vamos a poder conseguir, por ejemplo, realizar una prueba de inteligencia en una conversación. Si no tenemos carisma, no vamos a poder realizar pruebas de carisma, etc. Todo eso se sigue manteniendo y eso sigue siendo como una de las cosas principales de la saga, que a lo largo de todos estos años se ha seguido manteniendo, que por cierto es su 25 aniversario, tenéis Fallout 76 para descargar, jugad a Fallout 76. Todas las historias de Fallout pivotan en torno a un elegido. En el primero tenemos que ir a buscar un chip de agua para nuestro refugio, porque el nuestro se ha roto y tenemos 150 días dentro del juego para poder encontrarlo. Recomiendo jugarlo con guía si no es imposible, incluso jugándolo con guía se hace cuesta arriba. En el 2 tenemos que salvar a nuestro pueblo, es una continuación directa del 1, tenemos que salvar a nuestro pueblo del gobierno, el que se ha autoproclamado gobierno de los Estados Unidos después de la caída de las bombas. En el 3 encontrar a nuestro padre, en el 4 encontrar a nuestro hijo, en el 76 encontrar a la supervisora. Todo pivota siempre en relación a una historia de búsqueda que acaba también desembocando un poco en la búsqueda del propio personaje, de cómo se relaciona con todo su entorno, y donde la política y los conflictos siguen siendo el motor principal del juego. Toda la sociedad de Fallout sigue pivotándose, sigue manteniendo a veces un poco los estándares de la política estadounidense. Cualquiera que diga que Fallout no tiene política ha jugado a otro juego completamente distinto. En todo siempre se deja permear esa idea de un conflicto serio, un conflicto entre
sociedades que chocan mucho. Por ejemplo, en el 3, aquí como lo podemos ver, el supervisor no nos deja irnos del refugio. Vivimos en un refugio en el que llevan 200 años encerrados. No hay manera de salir, o sea, nadie puede salir ni nadie puede entrar. Es un refugio que se supone que tiene que autoconservarse durante el paso del tiempo. Entonces, aquí por ejemplo es una de las opciones de conversación. Aquí hay una persona que tiene un 100% de speech porque se puso la carisma muy alta, que simplemente no tienes gente para mantenerte este sitio aislado para siempre. Es uno de los experimentos que proponen en el refugio. Y todo eso empieza pues, también con una revuelta. Entonces todo siempre se pivota alrededor de nuestro personaje, del que nos creamos, que es al final el nudo, el hilo conductor de toda la historia. Nuestro personaje es el que tiene la potestad para poder cambiar las cosas a raíz de un evento concreto que ocurre en el yermo. Fallout New Vegas se convierte también en uno de los vídeos, como he dicho, el más roto, porque a su salida era injugable. A día de hoy hay que seguir poniendo parches para que se pueda jugar, es muy recomendable jugarlo con mods, pero también se convierte en uno de los más valorados de la historia, uno de los más valorados de toda la saga, precisamente por la historia. Hay muchísimas facciones distintas, creo que es el juego actualmente de Fallout donde más facciones distintas hay, a cuantas más facciones te puedes unir. Cada una con una ideología distinta, con un sistema de... Si utilizamos el alignment chart, cada una en un alineamiento distinto. Y es refrescante verlo porque el poder de decisión que tú tienes aquí sobre cualquier decisión pequeñita que tomes tiene una influencia enorme en que, por ejemplo, te lleves mal con una facción, esa facción te odia, esa facción te acepte, una facción a la que tú no te habías acercado acabe destruyendo a otra. Entonces, en Fallout New Vegas se pone de manifiesto la importancia de la toma de decisiones y de cómo influye esa toma de decisiones a lo largo del juego. Aparte de que también es un juego súper político, que tiene muchísima crítica al capitalismo, acabemos con el capitalismo. Está situado, o sea, todo se desarrolla alrededor de la ciudad de Las Vegas, en lo que se conoce como New Vegas, evidentemente, y mantiene el sistema de casinos, mantiene el sistema de lujo, de despilfarro, de todo lo que haya ahí, pero trasladado al sistema apocalíptico de Fallout, lo cual también es una manera de criticar toda esa sociedad hiperconsumista, etcétera, que lo hace muy bien. Llegamos a Fallout 4, que es posiblemente también uno de los juegos que más impacto ha causado, porque el mapa creció mucho, la toma de decisiones también cambió, y es un poco una movida este juego porque sigue habiendo facciones, pero no hay tantas ya como en el New Vegas. Hay 4 o 5 facciones, una de ellas es totalmente neutral, los Minutemen. En la imagen que aparece aquí, es que me moveré a la izquierda, derecha, sí. Derecha. Derecha, gracias. En la imagen en la que aparece a la derecha, que son básicamente los primeros a los que nos encontramos, que nos ofrecen, no es que nos piden ayudarnos para poder mantener a salvo a la gente del yermo. Es como se considera como la facción neutral, se puede acabar el juego con ellos, pero Fallout 4 no permite no destruir a ninguna facción. Hay una facción que siempre tiene que ser destruida. Da igual si elegimos a la neutral, da igual si elegimos a los legales buenos, caóticos buenos, etc. Y es una cosa que cambia mucho con respecto a las anteriores. Aquí es necesario, entre comillas, no hay ningún final en el que las 4 facciones sobrevivan, no hay ningún final posible en el que todo se consiga hacer que todo el mundo conviva al final en el yermo. En el Fallout 1, por ejemplo, si tú tenías muy alto el nivel de conversación, te podías pasar el juego sin pelearte. O sea, es una opción que existe en el Fallout 1, tú puedes no pelearte con nadie, puedes no matar a nadie durante el juego, cosa que se ha ido retrocediendo en este sentido también por la evolución de los videojuegos. Es decir, se ha pasado de juegos muy conversacionales, juegos donde había mucho que leer, a juegos shooters. Es decir, el cambio de pasar de un juego de tablero en el 2 al 3 a ser un shooter, ahí ya cambia un poco la idiosincrasia de todo. Y llegamos a Fallout 76, que es el último que ha salido, otro juego que salió rotísimo, que salió fatal, ahora se puede jugar, y rompe directamente un poco con lo que son las ideas principales de la saga. Una de las ideas que quiere reforzar mucho Fallout es que sin la ayuda mutua
no se puede salir adelante. Es decir, las comunidades establecidas en el yermo sobreviven porque tienen la ayuda de otras personas, o sea, tienen la ayuda de otras comunidades, tienen a los comerciantes, tienen la ayuda de tu personaje que va a darles yo que sé, ayudarles con cualquier cosa. Entonces, aquí cambia mucho esa idea. Es verdad que hay equipos, al ser un MMO, pues también cambia un poco esa idea de no se puede jugar en equipo, etc. Se intenta reforzar esa idea, pero sale mal. Es decir, Bethesda ha implementado muchos modos dentro de este juego para matar a gente en vez de ayudar a la gente. Es decir, uno de los modos de juego que más gente ha pedido que vuelva a salir es este que aparece aquí, que es el Nuclear Winter, en el que es como un Fortnite, pero dentro de Fallout 76. Son equipos de jugadores que tienen que ir matándose entre ellos mientras una tormenta nuclear les encierra en un círculo cada vez más pequeño. Rompen mucho con la idea del juego. Luego es verdad que hay PvP en el Fallout 76 y eso pues también rompe un poco con la idea de que hay gente que quiere ayudar, hay gente que tú quieres ayudar. Entonces rompe un poco en general con esa idea. Y es verdad que luego es eso, la competitividad es la manera de ilustrar este juego. Rompe mucho con la idea de Fallout 4. En Fallout 4 una de las ideas principales es ayudar a tu gente, ayudar a todo el que está a tu alrededor de la manera que puedas, y aquí cambia radicalmente. Aquí tenemos 3 logros distintos del juego. El primero, donde están 2 personas apuntándose con una pistola, es mata a un jugador. El segundo es mata a 20 personas. Y el tercero, donde aparece el cartel de Wanted, es mata a un jugador en busca y captura. El de donde pone 20 y está cubierto de sangre revive a 20 jugadores. Entonces cambia mucho la idea de que haya muchos logros dedicados a matar a jugadores, en contrario a otros juegos donde se fomenta de ayuda a esta facción, completa las misiones de esta facción, etc. Aquí cambia mucho esto. Entonces Fallout ha cambiado mucho en el sentido mecánico, aunque mantenga un poco la esencia de la saga, pero también ha cambiado mucho en la idiosincrasia propia de la saga de ayuda mutua a dispararnos. Seguimos esperando Fallout 5, espero que esto cambie un poco. Y si tenéis alguna pregunta, pues sí, nos la podéis hacer ahora mismo. Si queréis pensar preguntas, podemos hablar de los osos de Fallout 76. Hubo una movida en Fallout 76 cuando salió, que es la mayor estudio sociológico sobre videojuegos que podemos encontrar a día de hoy. ¿Cómo? Básicamente Fallout 76 tiene un sistema de suscripción. Tú compras el juego, tú tienes acceso a lo que son los servidores base del juego, es decir, pero si tú luego pagas una suscripción que se llama Fallout First, tienes acceso a servidores privados del juego para jugar con tus amigos. Pero también puedes acceder a los servidores públicos como cualquier otra persona, pero tienes más recompensas de los tableros que se hacen por temporada, tienes también más recompensas, etc. ¿Qué pasa? Y tienes un iconito. Y tienes un iconito donde para distinguirte de la plebe. De la plebe. Eso. ¿Qué pasa? Que cuando salió el sistema, mucha gente no se lo compró porque es en plan de yo he pagado por el juego, ¿para qué quiero una suscripción? Entonces, la plebe se dedicó a ir a por los ricos. Pero los ricos también se mostraban como muy altivos, en plan de mira, soy yo. Y bueno, hubo un grupo de gente disfrazada de eso que pegaba palizas a los que tenían la suscripción. Sí. Luego los suscriptores empezaron a tirar atómicas o algo así. Fue una cosa loquísima, que era como cada semana había una noticia nueva sobre el tema. Sí. Y era fascinante. En Fallout 76 otra de los puntos importantes es que al llegar al final de la misión principal del juego, tienes la opción de entrar en en uno de los 3 silos nucleares que hay y tirar bombas atómicas. Tienes 10 minutos para alejarte del radio de la explosión, tú sabes dónde va a caer, pero entonces pues sí, Fallout 76 es un estudio sociológico en sí mismo, donde hay gente que te ayuda, hay mucha gente, es verdad, hay mucha gente que ayuda a los demás y es un sentimiento de colaboración, sobre todo con los jugadores, nuevos jugadores a lo mejor que llevan 3 o 4 años jugando y no han hecho más que acumular cosas. Ahí ven a un jugador nuevo y le dejan, toma, dejan un montoncito de cosas. Hay otros que simplemente van ahí a pinchar y a putear a los jugadores nuevos. Entonces, pues bueno. Y eso, Fallout 76 es un estupendo estudio. Es que fue una época maravillosa esa. Así que nada, si habéis pensado alguna pregunta, reflexión. A ver,
una sencilla directa y de las tres sagas, una vez presentado una, ¿cuál es vuestro juego preferido? En Final son las numeraciones que se han empezado. ¿Cuál es vuestro juego preferido y por qué? Vale. Es la difícil. A ver, vamos a no quitar numeradas para que Tris pueda decir lo suyo. Vale. A ver. ¿Puedo ir yo? Sí, ¿no? Dale, sí. A ver, mi movida es que Metal Gear no los he jugado porque soy muy torpe en juegos de sigilo. Olvido que puede venir gente por detrás a pillarme. Entonces voy a contestar sobre Final Fantasy, que es mi otra mierda. Entonces, están Final Fantasy IX, Final Fantasy XV y Final Fantasy XII. Final Fantasy IX es el primero que jugué, le tengo mucho cariño. Considero que hace algunas cosas como el cambio de punto de vista de personajes, que lo hace muy bien. El sistema de cartas es adictivísimo, igual que picar en la mina con el chocobo. Y le tengo mucho cariño a la historia, a pesar de que Gitan sea profundamente gilipollas. Final Fantasy XV son mis niños. Noctis es mi hijo tonto, que le quiero... Sí, a Noctis le quiero pegar de tortas, pero le quiero muchísimo, porque no deja de ser un crío de 20 años que le ha caído un marronaco encima que no puede con él. Y va con sus colegas a intentar salvar el marronaco que le ha caído. Y Final Fantasy XII es un juego al que le tengo cariño, porque lo jugué en PlayStation 2, la PlayStation 2 se los murió mientras estaba jugando y tuve que jugar con el remake. Y fue una sorpresa descubrirlo porque tiene una historia muy interesante, que es una deriva que ha tomado ahora la saga de ser elegido por los dioses está muy mal, es una marrona inmensa que probablemente implique que acabes muerto. Tengo un artículo sobre eso en la página web, es Malas Noticias, ha sido elegido, tiene spoilers, pero esa es mi justificación. Y bueno, y del Metal Gear me gusta mucho el Metal Gear Solid 3 porque mi hermano se lo jugaba muchísimo cuando éramos pequeños y lo tengo de fondo, entonces me lo he jugado por osmosis. Vale, digo lo mío. Sí. A mí me gusta mucho el 7, pero lo he criticado mucho, pero me gusta muchísimo. El primero que jugué y el que más emoción me da siempre rejugar el 6. Para mí, además, se publicó el mismo año que yo nací, como que yo tengo hermanos mayores, entonces siempre jugábamos juntos, tal, y fue el primero al que pude jugar yo solita. Tenía, no sé, 7, 8 años. Y es el que más emoción me da, pero en términos de historia me gusta muchísimo el 7. Estoy deseandísimo de que salga el remaster de Crisis Core y cada vez que sacan algo del 7 yo voy con mi visa y le digo, aquí la tienes. Pero... Es que a Tris y a mí nos pasa un problema que es como de Square, te odiamos. Creo que todas... Creo que todos tenemos una saga, yo, Fallout, mi libro, bueno, en general las cosas nucleares, pero Fallout concretamente. Mi favorito es el 4, porque no he hablado de los DLCs, porque para hablar de los DLCs me daría para otras 2 mínimo. El 4 está muy bien, tiene una base súper buena. Es verdad que ya hay algún punto de la historia que fue en plan, este giro te lo podrías haber ahorrado y me podrías haber plantado otra cosa, pero bueno. Y los DLCs tienen una historia que me gusta, que es que Far Harbor consigue hacer muy bien lo que no se hace en el juego base, que es conseguir salvar a todas las facciones. Pero a pesar de eso, el diseño del mapa me parece increíble, el diseño de localizaciones es buenísimo, el tema de los refugios en el 4 es brutal. O sea, no he hablado de eso porque eso daría para otra conferencia, pero cada refugio, o sea, los refugios de Fallout no están basados para que tu persona te refugies de un ataque nuclear, sino es para que tu persona te refugies de un ataque nuclear y te sometamos a un test sociológico, físico, mental, de salud, etcétera, basado por la empresa en la que construyen los refugios, porque los refugios están privatizados. Entonces, está muy guay todo lo que aparece en el 4 del tema de refugios, todos los dilemas que plantea. A nivel de compañeros creo que es el más completo y en el que más abanico de gente tienes diferente y distinta para elegir. Y a New Vegas porque le tengo mucho cariño después de haber intentado... me queda el último tramo de juego, todavía no lo he jugado, pero porque no quiero acabarlo. O sea, New Vegas me costó engancharme un poco porque no le pillé el pero luego según vas avanzando, según vas descubriendo la historia, New Vegas es una gozada de jugar, es
interesantísimo todo, absolutamente todo lo que plantea con todas las facciones. O sea, literalmente tienes una facción que son nazis. O sea, puedes literalmente decidir unirte a nazis en el juego. Por favor, no. Por favor, no no. unáis. Si queréis sacaros el logro, sí, ¿vale? Pero no. Y es muy curioso también cómo plantea también todo el dilema de que tú eres un pringao al que han intentado matar y de repente una persona te ve por ahí, te rescata y te ayuda. Y es en plan, que todavía existe gente buena después del apocalipsis. Y esa me gusta mucho cómo refuerzan esa idea desde el principio. O sea, tú eres un pringao que va repartiendo cosas por el yermo. Y una persona, y tu jefe te mata, y una persona decide ayudarte a que no mueras. O sea, ya solamente por eso merece toda la experiencia, todos los bugs, todas las caídas del juego, lo merece. Y ya está. Este es mi libro. Sí. Yo, bueno, quería preguntar, yo solo jugué al 3, pero el sistema que tenía como de alineamiento era como el super mega básico de o destruyes la Tierra con una bomba nuclear y se te baja y es malo o mala, ¿vale? Pero bueno, sí que está cuando mucha gente a lo mejor no te bajaba esta mal del todo y a lo mejor luego había solo un contexto de la acción nuclear, pero seguía teniendo que se va a perder. Pero luego por lo que veo, evoluciona bastante también con las facciones y eso, ¿no? Por lo que tengo entendido, ¿no? O sea, ese sistema está cambiando. Estoy hablando de Fallout. Perdón. Sí, digo, A ver, el el sistema de karma sí que es verdad que, por ejemplo, el sistema de karma no funcionó. El sistema de karma en el New Vegas lo intentaron implementar en el... Me saldrá. En el de Outer Worlds sí que funciona mejor que en el New Vegas. Sí, bastante bien. Muchísimo sí, mejor. Bien, sí. En el New Vegas el problema es que es una mecánica que introdujeron pero que no termina de cuajar porque tú ya tienes también un sistema de elecciones que te va dictando cada facción. Es decir, tú no te puedes llevar bien con la Hermandad del Acero o con la parte del gobierno de los Estados Unidos si te llevas bien con el César. Quiero decir, o sea, da igual que tú la implicación que hagas de si haces una buena acción para el César, te baja el karma con la Hermandad del Acero, pero es que te iba a bajar sí o sí, lo hicieses o no lo hicieses. Sí que es verdad que, por ejemplo, para facciones intermedias como los grandes canes o como para asentamientos concretos, ahí sí que funciona. ¿Qué pasa? El sistema de karma en Fallout no sirve tanto y es verdad que la implementación que hicieron a partir del 4 con ya directamente tomas una decisión, en plan, en una decisión conversacional de haces una cosa que, por ejemplo, al personaje compañero no le gusta, en plan, vas con uno que es de la Hermandad del Acero, a ese no le va a gustar ni que abras cerraduras, ni que hackees, ni nada. Entonces, si haces una de esas cosas, claro que te va a repercutir. Entonces, por ejemplo, ahí sí que es un sistema de karma, entre comillas, que está muy bien implementado. En New Vegas no sirve de nada. No. El de New Vegas está puesto, mecánicamente es una cosa que existe, pero no existe, pero no tiene mayor repercusión que lo que tendría llevarte bien o mal con una facción que es la base también del juego. No sé si eso contesta la pregunta. Una última pregunta. ¿Algo más? Sí. Siempre van cambiando un poco las mecánicas de jugar las batallas y demás en todos los juegos. ¿Se habría de decir alguna mecánica de juegos anteriores que os gustaría que volviese para el 16, por ejemplo? Me ponen un sistema de jobs como el Final Fantasy Tactic Advance y estoy soltando alaridos. Pero el sistema de aprendizaje de habilidades del 9 me gusta mucho. ¿Qué pasa? Bueno, y un poquito de turnos a mí me haría ilusión. Pero no va a haber porque ya han encarrilado a Action RPG y le queda muy bien a día de hoy. Sí, yo también, a mí me gustan mucho los sistemas de turno. Yo de Final Fantasy siempre he preferido las ediciones que tienen sistemas de turno, de combate por turno. No va a volver por temas de cómo es el perfil del jugador medio ahora, que prefiere un hack and slash o un action JRPG, pero los combates por turno muy bien. De hecho, no Final Fantasy, también el de Square Enix, Octopath, es uno de los pocos juegos recientes que todavía se siguen haciendo por turno y también muy recomendable. Pero también yo diría el sistema de profesiones
del 5, a mí me gusta mucho. Es que el 5, es que yo he jugado del 9 en adelante. El 7 juego un poquito y bueno, y luego he jugado el 4. Entonces eso no me lo sé. Sí, no, pero los sistemas de profesiones a mí me El gustan 5 mucho. es muy clásico, tiene ladrón, mago negro, mago rojo, mago blanco, tal. Sí, sí, me los quiero jugar. No, y estoy pensando los minijuegos. Minijuego de pesca del 15 es el segundo mejor minijuego que he jugado nunca, solamente superado por el de Dark Chronicle, que nunca nada va a superar ese minijuego de pesca. Vale, y nada, nos quedan 5 minutos. Última pregunta de verdad. Sí. Dejándome llevar por el tema del sistema de combate del final y el público que lo busca, ¿consideráis que ese público que prefiere el sistema de turnos se va a ver derivado hacia otros juegos de los mismos, como ser de Rick y de Ford, que beben mucho de final? Que también es de Square Enix. Es coger esos tipos de Sí, sí. y darles un lavado de cara. ¿Se va a dividir el público de los Final o el nombre Final pesa más y al final la historia de los cristales? Claro, a ver. Es complicado. Claro, a Es ver. complicado porque Final Fantasy tiene mucho nombre, pero por ejemplo la gente que no conoce o no se crió cuando todavía seguían por turno o todavía no había muchos problemas para conseguir un Final Fantasy en Europa, esa gente que no ha tenido ese problema prefiere juegos más de acción también por el tema de los juegos online de ahora, que son todos Battle Royale y cosas así. Hay gente que se puede unir por eso, hay gente que se une por la historia, pero yo creo que en Final Fantasy ahora sigue pesando mucho el nombre, cada entrega que pasa va a pesar más. Y hay gente que, como nosotras, que lo vamos a pagar igualmente, pero luego Square Enix son muy conscientes de ello y Square Enix tiene mucha variedad de juegos, en plan de echas de menos los combates por turnos, toma los Octopath. ¿Te gustan cosas con una historia más light? Que eso lo cojo mucho con pinzas, toma Kingdom Hearts. No hablemos de Kingdom Hearts, que estos señores quieren recoger. ¿Por qué? Porque tiene a Mickey y es gracioso y es guay, pero ellos son muy inteligentes, es una empresa que busca mucho abarcar todo el público posible. Y en Final Fantasy depende mucho, hay mucha gente que se va a quedar, ahora está viendo a nivel de narrativo, hay un regreso a temas de cristales, había mucho tiempo desde el 9 que no aparecían cristales. En el 13 aparecen y en el, Y en el 15. Y en el 15, no, en el 15 hay un cristal que es clave para la trama, pero los cristales como tal, de hecho en el 9 son gemas, es una cosa rara. Pero en el 13 los cristales son los propios personajes cuando no cumplen su misión. Pero sí que es un tema que se había abandonado mucho y ahora sí. Y lo poco que sabemos del 16 es que, por ejemplo, eso lo van a volver a traer. Sí, además tiene una estética medievo TM, que pues eso está mucho por lo clásico. Y nada, pues nada más. Pues ya estaría. Vamos a cerrar, que esta gente querrá Muchas irse a gracias comer. por venir. Gracias por venir.